Los que me conocen, algunos que me conocen, saben la relación tan peculiar que tengo con Primera de Corintios. En general me pasa con todas las cartas de Pablo. Por ejemplo, me encanta Colosenses y la releo muy a menudo, y me encanta leer Gálatas porque siempre me pone de muy buen humor. Y Romanos me desespera muchísimo, al menos cuando la leo sin un comentario bíblico al lado, porque me cuesta mucho entenderla. Pero Primera de Corintios me parece una maravilla de la literatura epistolar, no solamente de la Biblia, sino de la literatura universal, por muchas razones, pero sobre todo porque es tan diferente al resto de la literatura neotestamentaria y al mismo tiempo encaja tan bien dentro de ella. Se trata del tono, del objetivo, de la manera de explicar las cosas. Aquí Pablo tuvo que ceder y adaptó su escritura a una iglesia que era caprichosa, que estaba desequilibrada y que sin embargo estaba asombrosamente dotada para hacer cosas que a los cristianos de hoy en día nos siguen pareciendo maravillosas. También quien me conoce sabe que avanzo pasito a pasito, sin prisa, pero bueno, sin pausarme demasiado, para poder terminar algún día mi libro sobre Corinto. Y este libro parte de una premisa muy sencilla. Imaginemos un día soleado del siglo I, una mañana de diario típica del ajetreo mediterráneo y una carreta llevada por una mula o alguna clase de animal de carga, transportando a un tipo desde el puerto de la ciudad por una larguísima calzada adoquinada por los romanos unos cuantos años antes, hasta el centro mismo de la ciudad de Corinto. Esa ciudad se empieza a ver desde la lejanía, se empieza a escuchar su jaleo urbano, sus tiendas, sus mercadillos, y desde lo alto de una de las colinas, allí está imponente el templo de Apolos gobernando el paisaje. A este lugar está llenando un tipo que resulta ser el apóstol Pablo, cansado de un viaje por mar bastante accidentado, como solía ser habitual, lleno de sus bártulos, de sus legajos y sin saber muy bien qué se va a encontrar en la ciudad. Y Pablo pasará allí 18 meses que van a condicionar no solamente la vida de los cristianos de esa ciudad, sino que dentro de unos años darán vida a uno de los textos de la literatura universal que más han influido en los sistemas de pensamiento de los 2 milenios posteriores. Pero bueno, si queréis de esto ya mejor hablamos otro día. Yo hoy me quiero detener en 1 Corintios 13, en ese gran famoso himno del amor. Porque resulta un poco extraño que Pablo tenga que explicarles con tanto detalle a los cristianos de Corinto en qué consistía el amor, cuando ya parecían estar cumpliendo en sus reuniones cuestiones, conceptos muy avanzados en este nuevo camino del Evangelio que incluso hoy en día nos cuesta entender. Los corintios entendían esa parte, pero no entendían la parte del amor y resulta bastante paradójico. Lo cierto es que en Corinto sucedían cosas bastante inexplicables en muchos sentidos, en el sentido místico y en el sentido moral. Los corintios cristianos tenían una capacidad asombrosa para entender en qué consistía la profecía, incluso para hablar en lenguas, y sin embargo se olvidaban de amarse unos a otros a la manera de Jesús. Y resulta un tema complicado, porque, a ver, al fin, el tema de esta ligereza con las costumbres amatorias, digámoslo así, era algo muy cultural en la ciudad. Corinto, por decirlo así, era como la Manhattan de hoy, la parte más moderna de la ciudad más moderna, era la avanzadilla de la cultura. Era un crisol donde se reunían pueblos, visitantes, turistas, donde había una gran variedad de lenguas, una gran variedad de creencias. Y en lo cultural siempre estaba ahí a la par con Roma. Lo que pasaba en Corinto, lo que pasaba en Roma, siempre era lo que iba a terminar pasando en el resto del mundo mediterráneo. En tiempos bíblicos a lo que sucedía en Corinto se le solía llamar libertinaje, por así decirlo, ¿no? Hoy lo llamaríamos cierta propensión al amor libre, pero sin el glamour de los hippies de los años 70. Y ese, en gran medida, es el problema de aquello de lo que se está intentando explicar Pablo. Los cristianos de Corinto, como ciudadanos de la ciudad y del Imperio Romano, como personas imbuidas dentro de su propia cultura, entendían muy bien lo que era el eros, esa conexión sensual entre las personas, que es una poderosísima fuente de poder, y esto no hay que olvidarlo. También conocían muy bien el concepto del fileo, la atracción intelectual hacia un tema o hacia una materia o hacia una cuestión así un poco abstracta. Y a ambas cosas se les llama amor. Pero Pablo decide explicarles que esta clase de amor no es la del Cristo.
y lo hace teniendo que acuñar una nueva palabra. Hay una cosa que es muy curiosa con respecto al amor que se describe en 1 Corintios 13. Los testimonios y los estudios que hay sugieren que realmente hasta que no llegaron los cristianos a utilizar esta palabra, no era una palabra muy común en el griego koiné. Así que parece que está como escogida especialmente para, dentro de un contexto semántico, explicar una parte nueva de esto. Y es realmente raro porque una de las características del griego koiné del Nuevo Testamento es que utiliza a menudo palabras bastante habituales. No suele recurrir a palabras nuevas, no siempre. Suele recurrir a derivaciones, a nuevos conceptos, a nuevas interpretaciones, pero aquí en este caso directamente se está acuñando una nueva palabra. Lo que quería destacar Pablo aquí es que este amor no se parecía a ninguno de los otros amores que se conocían, a los que estaban acostumbrados a convivir, ¿no? Y había que definirlo, ¿no? Había que definir este amor que viene de Jesús. Así que bueno, el que dice, ¿cómo lo describe? Dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es egoísta ni rencoroso, que se alegra en la verdad, que cree, que espera y que soporta, y que nunca va a dejar de ser. Y nos podríamos tirar días analizando cada una de estas partes, cada significado, por qué las dice, para quién las dice, en qué persona concreta está pensando Pablo cuando lo dice. Pero esa parte ya si queréis os la dejo a vosotros para que la investiguéis o otro día, si os interesa, podemos andar un poco más en ello. Yo lo que quiero es señalar que esta descripción enlaza con la que hace Jesús en los Evangelios, y esta es la curiosidad. Este amor es un concepto que quizá parezca un poco escurridizo, que según el contexto del autor y el futuro lector va tomando un tono u otro, pero siempre está dentro de un margen concreto. Esto lo dice Popkes en el Diccionario de Jesús y los Evangelios. Dice, el mandamiento del amor es el motivo central de la ética de Jesús. Amar a Dios es amar al prójimo. Y la medida de ese amor, entonces, es la medida del amor propio que toma como referencia el amor propio de Jesús. Es decir, en los Evangelios el amor es algo que alimenta la mutualidad de la comunidad. Y es de aquí desde donde parte Pablo, para explicar en qué consiste este amor a los corintios. Pablo no había leído los Evangelios, en parte porque obviamente no se habían escrito aún, pero sí había recibido la enseñanza de los apóstoles, había escuchado de forma oral todas estas historias y enseñanzas, incluso las había recibido de parte del mismísimo Jesús, como él cuenta, y se relata en el libro de Hechos, o como él cuenta muchas veces en sus cartas, ¿no? Así que conoce muy bien de lo que está hablando. Y resulta que lo convierte en uno de los temas centrales de este libro. Pero quizás estáis pensando como yo, porque este himno al amor de 1 Corintios 13 es una descripción tan rara, diríamos, no sé, peculiar, sin duda. Y creo que es porque, más allá de la descripción teórica del término, lo que intenta explicar Pablo es que el amor es algo práctico, no abstracto. Si este amor no se practica, no podemos entenderlo, no tiene absolutamente ninguna utilidad. Si no se usa en el día a día, no se puede teorizar sobre él. Así que la teoría sobre este amor está hecha desde la práctica del amor. Y esto, a su vez, enlaza con la enseñanza central, por ejemplo, de Primera de Juan, que es otro de los grandes textos sobre el amor del Nuevo Testamento. Y todo se va enlazando una cosa con otra, hasta que llegamos a la conclusión de que este amor que recibimos de Dios no es una abstracción, sino que es algo concreto y diario. La clave del camino que da nombre a este podcast es cómo nos sentimos amados por ese Dios que debería ser abstracto e inasible y que sin embargo es real y concreto en lo que respecta a este amor, claro está. Se trata del amor del abrazo, de la paciencia del otro frente a nuestros defectos, del perdón que recibimos, del perdón que damos, la comprensión a nuestras situaciones o a nuestras circunstancias particulares, el tiempo que invertimos en ir a visitar, el tiempo que invertimos en ser visitados, el evitar decir una palabra hiriente, el animarse a compartir un halago sincero, el dar de comer, de vestir, el hacer un regalo. El amor es la evidencia de que el reino de los cielos ha venido y es real, que Dios gobierna hoy. Y llegados aquí no puedo evitar que esta panorámica me presente una pregunta bastante interesante. Yo reconozco este amor porque lo he vivido y por eso puedo hablar de él,
puedo contarlo, incluso puedo dárselo a otros. Pero entonces me hace pensar, ¿por qué sucede que en cierta clase de entornos de iglesia, no sé muy bien cómo llamarlos, cierta clase de gente neorreformada, neocalvinista, no sé cómo llamarlos, es difícil de clasificar porque suceden muchos espectros, pero sí he estado viendo este fenómeno en los últimos años. El hecho de que haya gente, sobre todo líderes de iglesia, que se ponen muy nerviosos cuando hay que hablar de este amor o cuando hay que hablar del amor en general. Yo incluso he escuchado predicaciones en contra del amor, diciendo que es algo femenino y débil, como si eso fuera un insulto, porque ellos asocian a Dios a algo masculino y fuerte y acusan a los que predican sobre el amor de Dios de estar, ¿cómo decirlo?, dulcificando el Evangelio. Bueno, no sé muy bien cuál es la acusación, pero sí sé que suena terrible cuando lo dicen. Suena a que se está haciendo algo absolutamente espantoso. Y claro, utilizan un lenguaje tan cristiano que nos suena tan familiar y tan convincente que ¿por qué íbamos a pensar que ellos se están equivocando? Creo que muchos saben a lo que me estoy refiriendo. Y creo que es relevante que nos paremos un momentito a tratar de entender por qué sucede esto hoy, con todo este material a nuestra disposición, para entender lo clave que es el amor en la vida del Evangelio, en la vida cristiana. Yo creo que lo que les molesta de este amor que describe Jesús, que describe Pablo, que describe Juan, que se describe en los anales de la historia de los cristianos como un motor de todo lo bueno y de todos los cambios posibles, es que sencillamente no lo entienden. Es eso que os dije. Uno no lo entiende si no lo practica. Uno no puede teorizar sobre amar al prójimo, solo se puede ir y amarlo. Y mientras va, aprende cómo amarlo, porque cada persona necesita ser amada de una manera diferente, y el amor de Dios es como su gracia, que tiene muchas formas. Así que no se puede teorizar sobre esto de una manera abstracta, sino que se tiene que vivir para que se convierta en algo real. Pero quien no acepta el amor de Dios más que como una especie de abstracción escatológica, quien pone siempre un pero detrás de la afirmación Dios es amor, como se dice en Primera de Juan, se ha convertido en un falso profeta, literalmente, porque eso es lo que dice la Biblia. Aunque utilicen el lenguaje más cristiano de todos, que eso también lo advierte la propia Biblia, quien le pone peros al amor de Dios se define automáticamente como un falso profeta. Y claro, yo lo entiendo, no es una realidad agradable a la que enfrentarse, pero realmente si queremos ser honestos con lo que nos están explicando estos textos, deberíamos al menos prestar atención y ver si es una buena manera de empezar a entender en qué consiste todo esto. Realmente no tenemos mucha más opción que creer que a pesar de todo su lenguaje cristiano también empaquetado, no llevan razón. Porque la otra opción es la que ellos nos ofrecen, que es la de dejar de lado este amor asombroso y transformador, ignorar esta parte de la Biblia que es 1 Corintios 13, ponerle una pequeña pantallita delante para que no veamos y podamos pasar por encima y no nos afecte, ni nos sintamos implicados en lo que nos está pidiendo. Puede que resulte difícil de explicar, pero quienes lo hemos vivido, quienes hemos vivido el amor de Dios, sabemos reconocerlo y sobre todo sabemos reconocer dónde no está. Deberíamos también empezar a plantearnos cuántas veces hemos ignorado nuestra propia capacidad de reconocer dónde no está el amor de Dios y hemos seguido adelante haciéndonos sordos ante nuestra propia intuición, ante la propia llamada del Espíritu Santo en nosotros, sabiendo que ahí no estaba el amor de Dios, pero aún así daba igual, porque queríamos estar dentro de ese grupo o de ese entorno, o no queríamos renunciar a ciertas cosas, o cada uno sabrá lo que ha hecho. Pero la realidad es que el amor de Dios, expresado en toda su miríada de formas, dentro de la Biblia y fuera de ella, en nuestras vidas, es una fuerza arrolladora e invisible en la realidad y la transforma. Quien se deja llevar por este amor ya no puede salir de él. Quien se deja convencer por este amor ya no puede huir de él. Aprender a vivir en ese amor es aprender a que la naturaleza de Dios viva en nosotros y a vivir nosotros en la naturaleza de Dios. Y nada de esto es poca cosa como para que lo ignoremos. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.